La Crónica Negra. La Crónica Negra, edición del 14 de diciembre. Esta sintonía que elegimos para abrir este tiempo de radio es un tanto oscura. Así que hoy, a la cuestión que vamos a comentar en los próximos minutos y hasta las 10, le podemos poner otro contexto musical, o otros contextos musicales muy reconocibles. Por ejemplo, este primero no requiere presentación. Marta tiene un marcapasos que le anima el corazón. No tiene que darle cuerda a ese automático. Puedes oír sus pataditas. Está vivo, creo yo. Marta tiene un pasajero en su corazón, en su corazón. Siente un golpe en el pecho. Bueno, los hombres que la inconfundible voz de David Summers y su banda, con Dani, con Javi, con Rafa. Segundo contexto musical, encaja también, aunque es un estilo y una época bien diferente. La hora fue sin duda lo que me hizo subir al ver aún encendida la luz en la ventana. El gran Luis Eduardo Aute, que también guarda relación con lo que vamos a hablar en los próximos minutos. Y un tercer estilo musical también bien distinto. Abre la ventana que vive la mañana al cuarto y la cocina. ¡Aire! 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 Como este es un palo musical que me gusta menos, le dejo sonar menos tiempo. Y para presentar a Manolo Moreno y a nuestro invitado, volvemos al pop, que eso sí me gusta más. Estoy cansado de salir de noche y ver siempre la misma gente. Estoy flipando de que la gente se invente, cuente y luego reinvente. Apoltronado en el sofá de mi casa, vente, eso está caliente. Maestrados, vamos al mismo sitio, todos aunque luego ni entres. Alucinando de que me... El canto del loco, el pop más, noventero ya de los años 2000, frente al de los hombres G que escuchábamos más en los años 80. Manolo Moreno, buenas noches. Hola, buenas noches, Pachi. Te saludo con el canto del loco de fondo. A ver, venga, desvélanos, ¿qué tienen en común los hombres G, Luis Eduardo Aute, José Mercé, el canto del loco, incluso Julio Iglesias? ¿Qué tienen en común? Pues tienen al mismo manager, al invitado que tenemos ¿Tienen hoy. o tuvieron, no? O tuvieron, más bien, claro, es verdad. Al invitado que tenemos hoy, a Tibu. Carlos Conocido Vázquez. Tibu por Tiburón, en efecto. Carlos Vázquez Moreno, conocido, es que dices alias y parece feo, o mote, o apelativo, tú lo has dicho muy bien, Tibu. Carlos Vázquez, Tibu, buenas noches. Buenas noches. Bueno, tú, esto que acabamos de pinchar aquí, te habrás hartado de oírlo durante años y años, ¿no? Pues muchas veces sí, unas cuantas. Bueno, todos a todas estas personas que hemos escuchado, personas, grupos musicales, en su momento, durante algún tiempo, los has representado como manager musical, ¿no? Sí, durante bastantes años. Solo Sí, que esta última historia, con el canto del loco, pues acabó mal, porque acabó con tus huesos en la cárcel por una denuncia de este grupo. No sé si del grupo como tal o del líder del grupo. ¿Cómo fue eso? Bueno, a ver, una querella más bien, Sí. promovida por el cantante del grupo al que se sumaron el resto. Eso es, cada uno tendrá su versión, su interpretación. Yo defenderé mi inocencia hasta que me muera, pero bueno, la realidad es que sí, tuve que pasar por el hotel de Rejas. Bueno, tú estás aquí para contarnos tu versión, así que no me importa que me la cuentes, evidentemente, pero se te acusó y se te condenó por apropiación indebida. ¿Qué es lo que pasó? Aunque me cuentes tu versión, lógicamente, que es la que vamos a escuchar. Pues a ver, más allá de una creo yo, una venganza personal, de una pelea personal entre Dani y yo. Bueno, yo nunca participé en ninguna pelea, pero
pero ahí hubo una serie de inconvenientes personales. Pues a partir de ahí se genera todo. A ver, hay una crisis brutal, la de 2000 más o menos, 2009, 2010, en la cual los bancos pues cortan líneas de crédito, pero no a mí, sino a mí y al Corte Inglés y a grandísimas empresas, ¿no? Sí. Entonces se genera una crisis económica brutal de campeonato. Los ayuntamientos cortan también el grifo de las contrataciones. Los ayuntamientos en ese momento no había el boom de festivales que hay ahora. Los ayuntamientos para el mundo de la música significaban el 80 y si no más el 80% de nuestra contratación anual, ¿no? Entonces de repente aquel grifo se cerró por la crisis. A esto le añades que la hermana de Dani de manera repentina fallece, con lo cual hubo que cancelar esa gira y de 100 conciertos que teníamos firmados, pues se quedaron en 15, creo que hicimos. De manera completamente razonable, ¿eh? O sea, que nadie está preparado para un fallecimiento tan inesperado y meterte en una gira tan intensa como eran las giras del Canto del Loco, ¿no? El caso es que a mí eso me provocó una crisis brutal en mi empresa, crisis en la que yo básicamente me ocupé mucho más de que no se cayeran las paredes de mi oficina por esa crisis precisamente que de las demandas que me podían llegar, porque efectivamente yo entré en una línea, como muchos, de concurso de acreedores. Pero lo curioso es que a mí lo que se me demanda no es por ese año, se me demanda por un concierto hecho en el año 2004 en el Palacio de los Deportes, en el actual Wizzing Center, ¿no? Y se me demanda una cantidad de 240.000 euros que, por favor, nadie piense que soy un pedante, ni mucho menos, pero en el 2004 la verdad es que esa cantidad para lo que estábamos facturando en mi empresa anualmente, pues era una cantidad, digamos que bastante menor. Otra cosa es que yo no pudiera, debido a esa crisis que digo, crisis que provoca un cambio de oficina, con mudanzas, etcétera, etcétera, no pueda encontrar unos papeles que Dani Martín a la postre me solicita y, bueno, los jueces interpretan que ha habido apropiación indebida. No sé en qué momento los jueces deciden optar por esto cuando la causa se había archivado durante 4 veces, ¿sí? Y cuando el fiscal, hasta en sus alegaciones finales, pedía mi libre absolución porque no contemplaba delito penal alguno. Entonces, bueno, yo me tuve que presentar al juicio, o sea, la llegada del juicio se demoró 4 años, que junto con la crisis, no voy a decir que llegué en la indigencia, pero sí llegué bastante tocado económicamente, ante lo cual tuve que optar por llevar un abogado de oficio que conocí el día anterior. Entonces, bueno, todo esto se desarrolló de una manera absolutamente inesperada y finalmente pues tuve que pasar por la cárcel. Ese día creo recordar que es el 25 de enero del 2015, el primer día que pisas la prisión, ¿no? ¿Cómo fue aquel día? Correcto. ¿O aquella primera noche? Pues muy sorprendente, ¿no? Muy sorprendente. A ver, yo no tenía ni multas de tráfico, ni las tengo ahora. Entonces, con esto quiero decir que no estaba preparado en absoluto para una experiencia semejante, ¿no? Nunca había pensado en esa posibilidad. Entonces, claro, entras ahí con una incertidumbre enorme, porque te vienen todas las leyendas urbanas y no urbanas que te han contado de la cárcel, de los presos, de las situaciones, de las duchas, etcétera. Y claro, entras pues un tanto flipando, si se me permite la expresión. Pero para mi sorpresa resultó que los funcionarios me estaban esperando. En concreto había 2 funcionarios que tenían un grupo de música, ¿no?
aficionados. Y después de tomarme los datos, huellear y todo esto, me sentaron en un despacho a enseñarme las marcas de sus grupos, a ver qué me parecían, ¿no? Y entonces a partir de ahí, pues yo ya me quedé un poco perplejo y digamos que me relajé un poco más, ¿no? Claro. Me relajé porque, bueno, pues me vi que no era tan fiero el león como lo pintaban, ¿no? Esa prisión es... luego... Sí, perdón. Dime. No, que te iba a decir que esa prisión era Soto del Real, ¿no? Soto del Real, sí. Sí. Y bueno, luego, pues al día siguiente ya te hacen, o sea, tú duermes esa noche en ingresos, que yo he de decir además que me tocó dormir con un señor francés que había triatropellado a un camarero, lo había triatropellado para asegurarse de que se lo había cargado, ¿no? Joroba. Y entonces ese fue mi primer compañero de experiencia. Pero bueno, la verdad es que fue muy amable y bastante condescendiente, ¿no? Entonces, al día siguiente, pues ya me pasaron al módulo, en este caso al módulo 8, que bueno, tampoco era un... A ver, en las prisiones se clasifican por módulos basándose un poco en la conflictividad de los residentes, vamos a llamarlo así, ¿no? Sí. El módulo 8 en Soto del Real, digamos que no está entre los más conflictivos, pero tampoco está entre los más suaves. Peligrosidad media, entonces, digamos, ¿no? Sí, había un poco más peligrosos que no peligrosos, pero bueno, yo viví situaciones allí absolutamente surrealistas, tanto por parte de los presos como por parte de los funcionarios, ¿no? O sea que a Dios lo que es de Dios y al Papa lo que es del Papa. Pero al final es como cuando hacíamos la mili, ¿no? O sea, te tienes que adaptar, tienes que aprender a escaquearte, ahí es más un juego de inteligencia que un juego físico contra todo lo que uno se puede imaginar. Claro. Fuiste condenado a 4 años de prisión. 3 meses y un día. 3 meses y un día. Sin embargo, no llegaste a cumplir toda la condena. Saliste sin cumplir, al cumplir casi 2 años, ¿no? Sí. Esto forma parte del surrealismo. O sea, la audiencia en general podrá pensar lo que quieran y sacar las conclusiones que quieran, ¿no? Y son muy libres de hacerlo, de odiarme, de quererme, de entenderme y de las sensaciones que ellos quieran, ¿no? Lo cierto es que esto fue muy surrealista porque la aparición en escena de Mario Conde cuando yo ya estaba en el módulo 10, que es un poco el módulo así más tranquilo y más tristemente famoso de Soto del Real, donde llevan a gente, al famoseo, empresarios, políticos, a los ilustres. Sí. Y estando ahí, Mario se interesó por mi causa, me pidió si la podía leer y automáticamente Mario me dijo: tú no tendrías que haber entrado a la cárcel, si lo tuyo es que te han defendido mal. Y claro, dije, pues después de 1 año y 8 meses me parece perfecto lo que me estás diciendo, pero lo cierto es que me he comido ya casi 2 años, 2 navidades me comí allí, ¿no? Eso es muy duro. ¿Por qué te decía que no deberías estar allí? Pues porque realmente yo no voy a cometer en ningún momento contra las decisiones judiciales. Yo las respeto, y prueba de que la respeto es que yo entré de manera voluntaria. Es decir, a mí en ningún momento me han detenido, ni tuvieron que ir a buscarme a mi casa, ni nada. A mí me dijeron: tal día te tienes que presentar, y yo, que soy muy obediente, pues hice mi maletita y me presenté voluntario. Entonces, lo cierto es que desde el primer día, cuando a mí me hacen, cuando entras en ingresos, pues te hacen como un test que va desde la visita del médico, el psicólogo, el educador, etcétera, ¿no? El propio educador me dijo: no entiendo muy bien qué es lo que estás haciendo aquí, porque claro, ellos leen tu causa y tu sentencia.
Y entonces lo que os decía antes, con un fiscal pidiendo la solución al completo y con una causa que se había archivado durante cuatro veces consecutivas, pues la realidad debiera haber sido muy diferente, ¿no? Seguramente si yo hubiera ido con un abogado que se hubiera interesado por el caso, esto es bastante recurrente entre los presos, decir que me han defendido mal, etcétera, pero lo cierto es que a mí me ha ocurrido, como le ha ocurrido a Sandro Rosell y al propio Mario Conde, y a muchos otros que he conocido allí. Es decir, una cosa es la ley y otra cosa es la justicia. Allí, además de Mario Conde, has conocido a más gente. ¿Qué es Paco Emilio para ti? Paco Emilio para mí es... a día de hoy, pues sangre de mi sangre. Antes de qué es Paco Emilio, es quién es Paco Emilio. ¿Quién es Paco Emilio? Bueno, pues Paco Emilio es ante todo un ser humano de unas dimensiones increíbles, ¿vale? O sea, es una de las personas más alucinantes que he conocido en mi vida, con un mundo interno que realmente sorprende, pero a su vez es un ex delincuente de muy alto nivel, ¿vale? Sí, formó parte del clan de los gordos, clan de narcotraficantes de los gordos. De hecho, hace dos jueves estaba invitado, pero por un problema familiar no pudo asistir, pero sí, por eso. Adelante, sigue. Sí, entonces, bueno, pues como os digo, desde el propio educador al propio director de la cárcel. El director de la cárcel en una prisión, os puedo asegurar que manda más que el presidente del gobierno, o sea, es toda una autoridad, ¿no? Y bueno, el caso es ponte una escuela de música allí para los internos, para los presos, bueno, porque me parecía, sobre todo era una excusa para yo poder seguir en el rollo mío de la música. Pues yo, aparte de manager, fui músico en mis comienzos, toqué con muchísima gente y sigo siendo músico, ¿no? O sea, es como lo de montar en bicicleta. Y entonces el director de la prisión me llamó a su despacho, lo cual me asustó bastante, porque uno nunca sabe qué he hecho, ¿no? Sí, y bueno, me llamó a careo para darme las gracias por el hecho en sí de haberme involucrado tanto como para enseñar música a los presos, y la verdad es que fue todo un éxito. Y de paso me dijo, he estado leyendo con atención tu causa, y lo cierto es que esto fue, ya te digo, el director de la prisión, que este personaje además no da puntada sin hilo, el que era en ese momento el director. Y me dijo, bueno, pues que su consejo era que yo hiciera un recurso. Bueno, la verdad es que yo, ante ese consejo, pues yo ya estaba allí metido, dudaba de la eficacia de ese recurso, y cuando meses más tarde Mario Conde me propone lo mismo y me propone que él me va a hacer ese recurso, pues yo seguí dudando, ¿vale? Pero le dije, ¿quién le va a decir a Mario Conde que no te haga un recurso? Yo creo que es el mejor abogado que ha habido en la historia en España, ¿no? Y le dije, bueno, pues házmelo. Y me hizo un recurso que era un folio, pues nada, muy cortito, pero muy eficaz, ¿no? Se lo mandó a la jueza de vigilancia penitenciaria, y al cabo de 3 semanas, más o menos, me dijeron que te vas para casa. Joder. Y que me... Sí. Qué barbaridad. Sí, entonces es todo un poco surrealista, como te digo, ¿no? Pero bueno, la verdad es la verdad y ya está. Quiero recordar, o corrígeme, las sentencias, que creo recordar que fueron 2, ¿no? La suma de dos condenas, sí. Creo que estaban ratificadas ambas por el Tribunal Supremo. ¿Te condenaron a devolver algún dinero? Sí, 240.000. Ellos me acusaban de 500, no sé cuántos mil. ¿Y? Pero hasta donde yo pude demostrar, la verdad es que pude demostrar todo, pero la incertidumbre de sus señorías, me odio mucho decir esa palabra, pero bueno, la incertidumbre de sus señorías, de alguna manera me condenaban al pago de 240.000,
y una primera sentencia de 2 años si pagaba esa cantidad, con lo cual no hubiera entrado. Claro. Excuso decir que si no me pude presentar con un abogado privado, pues no pude pagar tampoco los 240.000. El motivo era de esa sentencia, de alguna manera, justificar que se me había juzgado y que si lo pagaba, pues no entraba. Ajá. De la misma manera que Messi no ha entrado porque pagó, y de la misma manera que Shakira no ha entrado porque pagó. Es decir, Claro. a ellos les aplauden y a mí me llaman delincuente. Ajá. Hay una pequeña diferencia. Pero ¿llegaste a devolver entonces dinero? Es que no me ha quedado, no me ha quedado claro. Estoy en ello. Estás Estoy en esto. ello, en cómodos plazos. ¿Cuánto Sí, te sí, queda? sí, sí. ¿Cuánto te queda por devolver? Pues mira, unos meses más tengo días, unos meses más, otros menos, pues va poco a poco, ¿no? ¿Sigues trabajando La verdad ¿Sigues trabajando como manager musical? Sí. Sí, ajá. Sí, porque Sí, yo sí, estos días que he estado en contacto conmigo siempre me decía, estoy reunido. Digo, pues eso es lo que te iba a preguntar. Una de las últimas preguntas iba a ser por tus proyectos siguientes, pero si quieres hablar un poquito más adelante. Bueno. Mira, preparando el programa, hoy me ha escrito una persona y me ha dicho que no eres de fiar. ¿Cómo uno se quita esa etiqueta? Pues es muy difícil. Bueno, no te voy a decir que imposible, pero sí es muy difícil. Porque, y en esto, vosotros sois periodistas, os tengo que dar un pequeño palo, ¿no? Los medios, cuando ocurre algo mediático, como fue mi caso, o sea, mi caso no fue absolutamente mediático como otros, pero bueno, sí salí en los periódicos, en las televisiones y todo esto. Se encargan de magnificar la noticia para cubrir los contenidos de sus programas o de sus publicaciones, ¿no? Si el juicio es fallido y te dan la solución, como fue el caso de Mario Conde o de Sandro Rosell, no te dan ni la quinta parte de seguimiento. Exacto. Estoy de acuerdo contigo. Claro, pues en fin, fue tremendo. ¿Qué ocurre con eso? Que el juicio legal, digamos, en los juzgados es una cosa y el juicio social luego es otra, porque tenemos la manía de que, claro, si ha salido en la tele y han dicho que ha robado, pues será por algo. La pena del telediario, que se dice, ¿no? Claro. Mira, hay una anécdota curiosa. El día que Mario sale de la cárcel, yo, que entonces era ya el encargado oficial del módulo 10, pues Mario y yo a día de hoy tenemos una buena amistad y le dije, mira, yo te voy a acompañar hasta la puerta, pedí permiso para que me dejaran hacerlo, permiso que me concedieron, y cuando nos estábamos despidiendo, que nos dimos el abrazo, me dijo, Tibu, no te olvides de que tu condena empieza cuando salgas de aquí. Y yo me quedé con aquella frase que no entendía muy bien, ¿no? Y es así, tu condena empieza cuando sales de la cárcel, porque el estigma te va a acompañar hasta el resto de tus días. Eso te iba a preguntar, porque te preguntaba si seguías dedicado a tu profesión de muchos años o de décadas y cómo ha influido, y si estás pudiendo llevar, fíjate lo que hemos pinchado al principio, Hombres G, Aute, José Mercé, hemos hablado de Julio Iglesias, el propio Canto del Loco, ¿estás pudiendo representar a artistas de ese nivel ahora mismo? Pues fíjate, en este periplo de tiempo, hablamos desde el año 2000, vamos a decir de 2012, 2013, la industria ha cambiado tantísimo, sobre todo por el tema de las plataformas, es decir, ya no se venden discos, ya no se venden soportes, ahora es otra, la industria es otra, ¿no? Y para mí, además, el desarrollo de cómo fue mi cuestión personal fue tan cruel y tan rotundo que la verdad es que no me ha apetecido volver al estrado así a lo bestia, ¿no? Sí, me consta cada día pues que la industria como que está echando de menos ese manager. Yo siempre me comparo con el manager de Rocky, ¿no? Sí. Ese manager que está cercano y sufre y disfruta en la misma intensidad que su representado, ¿no? Entonces, la industria, ahora no hay manager con esa escuela, ¿no? Y entonces, cuando me ven que estoy en activo, ahora estoy en activo pues con artistas que están
básicamente partiendo de cero, y yo estoy reaprendiendo mi oficio, porque ahora lo que antes era la promoción en radio, televisión, etcétera, ahora eso ya no existe, ahora son las redes sociales, ¿no? Que tienen su propio lenguaje, su propia distribución, claro. En fin, es un mundo muy complejo. Entonces estoy con artistas emergentes, que la verdad es que me estoy llevando gratísimas satisfacciones, pero sí he aprendido una cosa: cada vez que veo un artista que me interesa para empezar a trabajar con él, lo primero que me siento es con él, le enseño lo que ha salido mío en internet y le digo, y ahora que estás leyendo esto, si te crees todo lo que dicen, porque me han llegado a criticar por haber sido leccionario en un medio de Valladolid. Leccionario y niño pijo. Fuiste niño pijo, ¿no? Sí, también. Sí. Por todos los sitios me han dado palos, ¿no? Oye, antes que nos quedemos sin tiempo, publicaste 2 libros, tienes 2 libros publicados, Memorias de un manager y No se requiere corbata. ¿Algunos de ellos te han servido como venganza? No. Han servido para dormir al dragón. Y te lo explico muy rápido. Indudablemente había un dragón mío dentro que necesitaba dormir, porque si no, el que no iba a dormir era yo, ¿no? Dragón yo sentí la injusticia, sentí el miedo, sentí el hambre a veces, y me pareció terriblemente injusto y cruel todo, ¿no? Y entonces quería también contar la cara B de lo que la gente no conoce de los artistas, en este caso pues de determinados artistas con los que yo he trabajado durante muchos años. Se habla de que yo le robé a 240.000 euros al Canto del Loco, pero no se habla de que José era un cantador de flamenco de un tablado y yo lo descubrí y lo hice enorme. No se habla de que los Hombres G llevaban 8 años separados y el que los vuelve a unir y les hace triunfar otra vez soy yo, etcétera. A ver si haces un milagro con Pachi y lo conviertes en estrella de rock también. Pachi, que quieres ser estrella de rock. Mándame una maqueta y te digo qué hacemos. Bueno, no sé, no me da para tanto. Estrella de rock, estos que están sonando de fondo, que nos sirven para despedir el programa cada día. Encantados de la charla contigo, Carlos Vázquez, alias Tibu. Gracias por acompañarnos este rato y nos vamos, que nos quedamos sin tiempo. Venga, nos vamos. Carlos Pancracio, Vázquez se llama. Bueno. Carlos, muchísimas gracias, un abrazo, buenas noches. Gracias a vosotros. Manolo, 10 segundos para el jueves que viene. El jueves que viene no tenemos programa, dentro de 2 jueves, que va a estar el exatracador y exbutronero, el Flaco. Venga, ahí lo dejamos, que llega la noticia de las 10. Gracias, Manolo, buenas noches. Adiós, buenas a ustedes, noches. Hasta mañana, adiós. Pues seduce lo del Flaco, no lo vamos a negar. Son las 10 en punto de la noche. Radio Castilla-La Mancha. Noticias. Tiempo de resumir la actualidad. Este viernes el Gobierno de Castilla-La Mancha va a pagar 124 millones de los ecoregímenes de la PAC, de los que se van a beneficiar hasta 67.000 agricultores. Lo anunciaba hoy el consejero de Agricultura, Julián Martínez Lizán.